¿sabes? Nosotros como varones, como sacerdotes de nuestra casa, de nuestros hogares, tenemos la función primordial de orar y de interceder por aquellos que están bajo nuestra cobertura. Mira, vamos a orar, porque este es nuestro rol. Y lo que estamos causando es que le estamos poniendo a la mujer una carga que ella no debe llevar. Bienvenidos al podcast El Libro Abierto, donde las conversaciones son filtradas por la palabra de Dios, junto a Emanuel Soto y Giancarlo Natán. Y hoy, gente, vamos a terminar, por lo menos en este año, de hablar sobre el tema de la oración. Y para poder cerrar bien, invitamos a un invitado especial que es llamado el Pastor Francisco. Hola, Pastor. Saludos, Dios bendiga. Cuéntanos un poquito sobre ti, de dónde eres, pastor, de qué iglesia eres. Pues, bueno, soy natural del pueblo de Moca. Actualmente estoy residiendo acá en Aguadilla. Soy pastor en la Iglesia Evangelio de Amor en Aguadilla. Ya llevo, bueno, oficialmente casi 2 años ordenado. Desde el 2017 fue que comencé como uno dice, los primeros pasos. Estuve trabajando en ventas hasta el año 2016, hasta que el Señor me llamó en el 2017 y me dijo, te necesito acá. Y ahí comencé, ¿verdad? De la mano del pastor David Marrero. Esto que hasta hoy, ¿verdad? Estamos para la gloria de Dios trabajando en su obra. Y aquí estamos, me hicieron esta invitación aquí para hablar un poquito sobre la oración y eso es un tema que me gusta y estoy más que agradecido por la invitación. Perfecto. No, y técnicamente eres relativamente joven como pastor ya. Sí. Exacto. Joven, sí. Y no tienes que decir la edad, tranquilo. Poner toda la información, su biografía, su altura. Hoy el tema que le vamos a poner al episodio es el rol del hombre en la oración. Pero antes de entrar al tema, bien importante, Francisco, ¿café con leche o sin leche? Bueno, en mi caso, ¿Verdad? tiene que ser con leche porque yo soy un baby. Yo estoy empezando en esto de tomar café. Llevo poquitos años. Sí, empezaste tarde. Sí, yo empecé tarde. Sí, pero todavía tengo hope. Gracias a mi esposa, que fue la que me introdujo en el mundo del café. Eso fue desde que empezó a pastorear. La cosa estaba intensa y el café... Fue algo que llevo poco tiempo, pero al momento con leche. Puede ser que de aquí a unos años pues ya esté hablando de café. Sí, el vicio suba ahí. Se va negro y sin rebajarlo. Bueno, es un tema importante, pero volviendo al tema principal, el rol del hombre en la oración. Si no me equivoco, tú habías traído un tema a un grupo de hombres de la Iglesia Evangelio de Amor. Explícanos un poquito sobre eso, qué fue lo que dialogaron en ese servicio. Sí, bueno, estuvimos hablando un poco sobre en el rol, ¿verdad? que el hombre tiene, no solamente hablando de la iglesia, ¿verdad? Sino específicamente en su casa y dentro de ese rol que nosotros tenemos como hombres, ¿verdad? Esposos, hay una importancia, ¿verdad? De ser ese sacerdote para nuestra familia y comencé entonces hablando un poco sobre lo que es el ser, en lo que es ser un sacerdote en la casa y también lo que es ser la cabeza del hogar. Ok, perfecto. No, y explícanos un poquito sobre la palabra sacerdote. Sí, yo no soy católico. Porque exactamente, como dice Giancarlo, hoy día tendemos a pensar sacerdote y pensamos tal vez en un católico o en otra religión que tenga sacerdote, o si es cristiano y lleva ya un par de añitos leyendo la Biblia, puede pensar en el Antiguo Testamento. ¿A qué te refieres específicamente de que el hombre es sacerdote del hogar? Ok, eso es importante, ¿verdad? Aclararlo porque como estabas diciendo, cuando hablamos de sacerdote, nos vamos siempre para allá, para el Antiguo Testamento, y ya vemos a este hombre haciendo un sacrificio de animales, ¿verdad? Y actualmente eso no es ¿verdad? Lo que nos estamos refiriendo. Sí. Cuando hablamos de un sacerdote, estamos hablando
quizás en diferentes religiones, ¿verdad? Que lo podemos ver. Es esta persona que es como es el intermediario entre Dios, ¿verdad? Y el pueblo. Es este ministro, este intercesor. Ese es un rol que le corresponde al sacerdote. Si lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Bajo el Antiguo Pacto, los sacerdotes eran elegidos. Si se dan cuenta, era un pequeño grupo. Sí. ¿Verdad? No todo el mundo podía ser un sacerdote en ese momento. Eran elegidos especialmente, eran de la tribu de Leví. Sí. Pero específicamente dentro de la tribu de Leví, dentro del linaje de Aarón. Sí. Que no cualquiera... todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes, ¿verdad? Porque los levitas sí servían en el templo, en el tabernáculo, ¿verdad? Y hacían otras funciones, pero el sacerdote tenía una función principal y era ese intermediario entre Dios y el pueblo. Y es lo que nosotros como hombres representamos aquí en la actualidad. Somos ese intermediario entre Dios y nuestra familia. Wow. Eso es importante. Quiere decir, y perdona que entonces haga esta pregunta, pero conociendo nuestra sociedad actual, donde hoy día es, ¿cómo se llama esto, Giancarlo? ¿Igualdad de qué? De género y de todo, porque hoy en día queremos hacer que todo el mundo tenga la igualdad en todo y todos podamos hacer lo que todos hacemos. Sí, porque es como este énfasis donde el hombre y la mujer tienen que tener los mismos derechos y que tienen que hacer, en otras palabras, lo mismo en todo. A un nivel competitivo entre la mujer y el hombre. Sí. Por ende, cuando tú me dices de que el hombre es intermediario entre Dios y el hombre, es como si tú me estuvieras diciendo de que hay algo que el hombre debe hacer que la mujer no puede hacer. ¿No puedes hablar un poquito sobre eso? Sí, claro que sí. Es bien importante entender los roles, ¿verdad? Sí. Muchas veces en la cultura que vivimos hoy en día, vemos como lo que estaban hablando, una competencia entre yo quiero ser mejor que tú en esto, yo puedo ser mejor que tú en aquello. Entonces no entendemos que cuando Dios creó al hombre y la mujer, Él los asignó con roles y propósitos distintos unos del otro. Roles y propósitos que se complementan unos con los otros, ¿ves? Y entonces en eso estriba, ¿verdad? Lo que es llevar en este momento, ¿verdad? Un matrimonio, ¿verdad? Cuando se une una pareja, un matrimonio saludable. Porque si existe la competencia, créeme que ese matrimonio pues se rompe, ¿verdad? O es difícil mantenerlo. Desde un principio, Dios le habló al hombre cuando le habló a Adán. O sea, Él le dio unas instrucciones específicas a él. La responsabilidad de Adán era, ¿cuál? A Eva, hablarle sobre las cosas que Dios le había, sobre los mandamientos que Dios había dicho, sobre las cosas que le había pedido hacer. La responsabilidad estaba en el hombre y no en la mujer. Por eso vemos que cuando ocurre el suceso de que Eva, ¿verdad?, come del fruto del cual Dios había dicho que no comieran, vemos que no sucede nada. Dios no le reclama a la mujer. ¿A dónde? Directamente. Chacha, le dice, ¿qué pasó? No, tú, ¿dónde tú estabas? Como que fue a él, como el jefe, como el líder. No fue donde la mujer le dijo, ¿por qué tú hiciste eso, Acho? Mira, perdóname, que la mujer que te di, mala mía. No, dice, ¿por qué tú permitiste esto? ¿Qué pasó? Y el hombre... Y fue tan malo porque no solamente lo permitió, también él se dejó. Después la mujer le dice, mira, Lester, pues ok, ¿sabes? Fue horrible, fue como que tras que ella cayó, él también la siguió. Y para colmo, el hombre le echó la culpa a ella. No, le echó la culpa a Dios. La mujer que tú me diste. Exacto, por eso. Wow. Horrible. Ok, sí, interesante. Y cuando vemos ese, ¿verdad? Esa primera pareja, ¿verdad? Cómo entonces Dios le da la responsabilidad a él, ¿verdad? Vemos bíblicamente que siempre Dios escoge, ¿verdad?, a un hombre para liderar, ¿verdad? Y los planes que Dios tenía para el pueblo, siempre Él buscó ese hombre que liderara, ¿verdad? No es que estemos minimizando el rol de la mujer, ¿verdad? Porque la mujer sí tiene un rol importante, pero si vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es el matrimonio,
Dios establece, ¿verdad? Y lo podemos ver en el libro de Corintios, ¿verdad? En Primera de Corintios, en el capítulo 11, versículo 3, donde el apóstol Pablo dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Ves? Dios establece un orden. Y si te da, y cuando vemos ese versículo, nos vamos a dar cuenta de que el hombre está en el medio. ¿Ves? Entonces, cuando vamos al rol de sacerdote, ¿qué era el sacerdote? Un intermediario, ¿verdad? Entre Dios y el pueblo. Nosotros como hombres somos ese hombre que está en el medio, esa persona que está en el medio entre Dios y nuestra familia, ¿verdad? En el caso de que estamos casados, nuestra esposa y nuestros hijos, ¿ves? Ese rol se mantiene. ¿Por qué se mantiene el rol sacerdotal? Y quiero ir con ustedes, ¿verdad? Lo quiero llevar por la Biblia, ¿verdad? Porque tampoco no quiero que ustedes escuchen opiniones de mí. Claro. Dilema. Que vamos para la Biblia. Ir vaqueado. Sí, exacto. Cuando Jehová escoge a Israel ¿verdad? Como su nación, Él la escoge como una nación de sacerdotes. Si vamos al libro de Éxodo, capítulo 19, los versículos 5 al 6 dicen lo siguiente. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y luego dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Eso es interesante porque cuando yo lo leí yo decía, wow. Quiere decir que en un principio Jehová no fue que dijo, yo voy a escoger un grupito para que sean sacerdotes y sirvan en el templo, ¿verdad? Que fue lo que ocurrió con los levitas, ¿ves? Sí. Pero más sin embargo, él estaba diciendo aquí, le estaba hablando al pueblo completo, no le estaba hablando a ese grupo. Le dice, y ustedes van a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Eso significa que el sacerdocio era para el pueblo. A todos. ¿Ves? Era la intención de Dios tener ese pueblo, ese reino de sacerdotes. Cuando vamos al Nuevo Testamento, en Primera de Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Ves? Las mismas palabras. A Israel le dijo un reino de sacerdotes. Acá que dice un real sacerdocio. Lo mismo, un sacerdocio del reino. Y dice nación santa. ¿Y qué le dijo a ellos? Gente santa. Estamos ahí, ¿sabes? Dios lo que nos está diciendo es, quizás ya el sacerdocio de sacrificar animales, ya eso no existe porque ¿quién lo abolió? Cristo, ¿verdad? En la cruz del Calvario él hizo el sacrificio perfecto. Y ya el sistema sacrificial, ya eso se abolió. ¿Ves? Ahora el sacerdote tiene otro rol de ministrar y ser un intermediario entre Dios y el pueblo. Sí. Entonces es interesante porque tú dices, el rol de sacerdote quiere decir que existe, ¿sabes? Se mantiene vivo. ¿Ves? Cuando vamos al libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 1, para seguir leyendo Biblia, ¿verdad? Porque quiero darle Biblia. Está hablando sobre Jesús, ¿verdad? El testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, ¿sabes? Que no nos queda duda de que está hablando de Jesús. Entonces, en el versículo 6 de ese primer capítulo dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Vamos a estar... Nos hizo. Jesús vino a restaurar eso. ¿Ves? Y sacerdotes para quién? Para Dios. Seguimos siendo los ministros. ¿Ves? Ese eslabón entre Dios y el pueblo está ahí. Apocalipsis 5, 9 al 10 sigue hablando de Jesús, que dice que tú eres el digno eres de tomar el libro, de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿De quién está hablando? De Jesús, no hay duda.
Entonces, ¿qué dice? Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. So, ese rol de sacerdocio lo tenemos nosotros. So, el hombre no ha perdido eso. Obviamente, con todo lo que ocurrió, pues, se ha distorsionado. Al revés, yo creo que hay más énfasis en ser sacerdote ahora entre todos nosotros que antes. Porque, pues, como humanos hemos crecido, las redes, tenemos la internet y las cosas, lo que el núcleo familiar también ha cambiado. Para bueno o peor. Ajá. Tristemente, Y si nos ponemos a pensar, el sacerdocio, aunque era para el Antiguo Testamento un grupo específico, estaba limitado también porque el velo todavía estaba puesto. Exacto. Y no fue hasta que Cristo murió y el velo se rasgó que ahora todos tenemos acceso al lugar santo. Incluso todos los cristianos tienen el Espíritu Santo. Exacto. Por ende, todos podemos ejercer el sacerdocio libremente en cualquier lugar porque ya no solamente se adora a Dios en un solo lugar en específico, sino que se adora en espíritu y en verdad, como decía Juan 4. Lo cargamos siempre, eso ya no es el límite que teníamos, completamente abierto. So, ya que no hay límite, también abre las puertas a nuestras responsabilidades como hombres. Como hombre. Y eso es importante, ¿ves? Por eso es que cada uno de nosotros tiene una función, ¿sabes? Y el hombre se le delegó esa responsabilidad, ¿sabes? Nosotros como varones, como sacerdotes de nuestra casa, de nuestros hogares, tenemos la función primordial de orar y de interceder por aquellos que están bajo nuestra cobertura, que es nuestra familia, nuestra casa, nuestros hijos, ¿ves? ¿Sabes? ¿Qué hace un sacerdote? Es un ministro. ¿Sabes? Nosotros tenemos que modelar eso en nuestros hogares y que nuestra familia entienda, nuestra esposa y nuestros hijos entiendan que nosotros estamos liderando y somos los que estamos orando por ellos, intercediendo a Dios por ellos. ¿Ves? Porque lo vemos bíblicamente. Si un varón no está orando, si un varón no está intercediendo por su casa, no está ejerciendo su sacerdocio. ¿Ves? Lo está echando a un lado. ¿Ves? Y el propósito principal de un sacerdote era ¿cuál? Traer reconciliación del pueblo con Dios. ¿Verdad? ¿Qué hacía el sumo sacerdote? ¿Me pueden explicar qué hacía un sumo sacerdote? ¿Cuál era? Él hacía sacrificio. Sí. Él hacía sacrificio. Tenía que hacer el sacrificio, ofrenda de paz. Y él era el representante que se tenía que humillar por la gente. Pidiendo perdón por los pecados del pueblo. Exacto. O sea, él cogía mucha responsabilidad pues, de un pueblo entero, ¿verdad? Pero imagínate, que era el que ponía la cara, el que iba a hacer las cosas. Exacto. Y después iba donde la gente, después de que él hacía todo lo que es, después iba a hablarle a la gente, porque, por favor, ¿sabes? Dios aceptó la ofrenda. Sí. Incluso, ¿quién es el sacerdote que actualmente está intercediendo en el cielo? Tenemos sacerdote. Cielo por nosotros? Cristo mismo. Sí. Es el sacrificio perfecto. Incluso, ¿qué dice la Biblia? Tenemos que ser imitadores ¿de quién? De Jesús. Y el hombre, que en este caso tiene que ser imitador de Jesús también, en su rol como intercesor. Así mismo. Viste ahí en el punto. Ahí. Yo estaba pensando en Jesús. Cuando uno habla de Jesús, es exactamente lo que hace un sacerdote. Sí. Pero al nivel que los reemplazó, ¿verdad? Los salvó, los dio el Espíritu Santo y los quitó de los sacrificios, porque él fue el último sacrificio. Exacto. Es gigantesco, ¿verdad? Pues que la palabra lo dice. Él está al lado del Padre como que como un intercesor. Él sigue allí en su función. Él sigue haciendo su función, ¿ves? ¿Sabes? Entonces, ese es el ejemplo que Dios nos da la palabra. Entonces, nosotros decimos, pues, nosotros tenemos que ser ese sacerdote de nuestra casa. Y quiero compartirles un poco, hablarle un poquito sobre Job, ¿verdad? Porque Job nos da en eso, en lo que es el sacerdocio. Porque Job es esta persona que estaba, o sea, no se había establecido todavía la ley sacrificial, los sacerdotes, ¿verdad? No está. Pero entonces, ¿qué ocurre? Job, si tienen la oportunidad de leer el capítulo 1, ¿verdad? En esos primeros versículos que hablan sobre él, las propiedades que tenía, ¿verdad? Los hijos. Entonces dice que los hijos hacían banquetes y se invitaban uno al otro y pasaban, y sabes que los banquetes allá eran de días. Eso no es como ahora que, no, estamos un par de horitas y comemos y ya. No, eso era... Vamos a estar unos cuantos días ahí de fiesta. La comida está muy cara, mami. Ahora está difícil, ¿verdad? Pero entonces, Job, en ese capítulo 1, en el versículo 5, y lo voy a leer, ¿verdad? Dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, que era el banquete,
Job enviaba y los santificaba, ¿verdad? Hablando de sus hijos. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Él ofrecía un sacrificio por cada uno de sus hijos. Dice, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esa manera él hacía todos los días. Estaba intercediendo por sus hijos. Estaba intercediendo por su familia. ¿Ves? Él estaba ejerciendo un rol de sacerdote delante de Dios. Ofrecía un sacrificio. Esto es por mis hijos, Señor. Entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Los varones. Por favor, es hora de despertar. Ay, no, y tú dices eso porque tú tienes que contarme un poquito. En los servicios de oración, ¿tú ves más mujeres o hombres? Pues, lamentablemente, tengo que decir que la figura del hombre es casi nula, ¿sabes? Es muy poco, ¿verdad? Sí hay varones de Dios, ¿verdad? No estamos hablando de que no los hay, pero es un fenómeno que, y lo he platicado con otros pastores, y ocurre lo mismo en todas las iglesias, que uno dice, mira, es en la que tú vas, no. Todo. Es en todas las iglesias, el mayor grupo de personas que viene son damas, son mujeres con sus hijos. Sí. Y específicamente en los servicios de oración, lo ves bien marcado. Yo puedo decir que un 70% de la población son mujeres. ¿Sabes? De cada 10 que tú ves, hay 7 mujeres y 3 hombres. Sí. Y eso nos debe preocupar, porque si la Biblia nos está diciendo que nuestro rol como varón, como hombre de la casa, es ser ese sacerdote, ¿ves? Ser ese que esté intercediendo y orando por la familia, y está bien que tú lo haces en tu casa, ¿verdad? Pero congregacionalmente, porque de esa manera tú das ejemplo a otros varones a que lleguen. Tenemos que unirnos, ¿sabes? Congregacionalmente, los varones. Mira, vamos a orar, porque este es nuestro rol, y lo que estamos causando es que le estamos poniendo a la mujer una carga que ella no debe llevar. ¿Ves? Entonces, le estamos diciendo a la mujer, no, ve tú, ora tú, ve tú, intercede tú, y nosotros nos quedamos acá viendo televisión, lavando el carro. Viendo la lucha libre los domingos. Exacto. En español. Es que estamos hablando de cuestiones eternas. Yes. ¿Qué es más importante que la salvación de una persona? ¿Qué es más importante incluso que la salvación de tu propia familia? Tú me estás queriendo decir a mí que como hombre tú vas a dejar que solamente la mujer tuya haga todo eso y tú olvídate, tú vas a quedar chill y no voy a hacer más nada. ¿Sabes? Incluso aquí me vino rapidito, estaba pensando en que cuando Pablo le explica a Timoteo, o le explica también a Tito, si no me equivoco, uno de los dos, él le explica cuáles son los requisitos de un pastor. Y entre los requisitos de un pastor es que los hijos estén viviendo en obediencia. Y mira cómo explica él, dice, porque si no saben gobernar su casa, tampoco van a saber gobernar la casa de la iglesia. ¡Auch! ¡Ay, Dios! So, aunque, mira qué importante es que ya Dios está esperando. Con eso implícito solamente es, mira, un pastor, si no sabe gobernar su casa, no se ponga a gobernar la iglesia porque no va a poder. No llegue para No casa. va a hacerlo. Exacto. Eso está impactante. Sí. Y eso o sea, lo tenemos que aplicar a cada varón de su casa, ¿ves? Porque nosotros le estamos poniendo a otras personas la responsabilidad nuestra, ¿ves? Nosotros no podemos hacer eso. Esa es responsabilidad de nosotros, los varones. ¿Sabes? Mi casa, mi esposa y mis hijas tienen que conocer del Señor por medio de mí. Ellas no tienen que esperar llegar un domingo al que el pastor les predique o que el maestro les enseñe allá en la escuela dominical. No, esa responsabilidad es mía. Sí, acá se refuerza, claro, pero la responsabilidad principal es mía. Como el varón de la casa es mía, que mi esposa y mis hijas conozcan del Señor. O sea, que no esperen, se imagina, tú esperar comer un día en la semana. Eso está bueno. Sí. Uy, gacho. Pero así vivimos. La mayoría de los cristianos pues esperan una vez a la semana para recibir palabras, para escuchar de Dios o pensar en Dios. Y después están 6 días de la semana pensando en pájaros, trabajo, internet, show. Y pues, como dices, seguir a Dios no es como ir al gym o comer un día a la semana. Es un estilo de vida. Como tú dices, la mejor comparación es comer.
Si tú comes un día a la semana, vas a estar desnutrido, vas a estar mal. Te va a hacer falta muchas vitaminas y muchos nutrientes. No vas a poder vivir una vida coherente, una vida estable y buena. No, y eso es sin mencionar el hecho de que la mayor parte del tiempo o la estamos pasando en el trabajo o en la casa. Exacto. ¿Ves? En la casa. Y si en la casa no estamos viviendo una vida de devoción a Dios y esperamos solamente llegar hasta el domingo para entonces ponerse la capa de religioso, ponerse la capa de cristiano y por caer en tiempo, como uno dice, hay un problema. Incluso recientemente yo estaba hablando de que hay veces que hay algunos cristianos, no todos, yo no conozco a todos los cristianos, ¿verdad? Pero vamos a decir, hay uno que otro cristiano que se va de vacaciones y como está de vacaciones, olvídate, yo estoy de vacaciones y es como si Dios no lo estuviera viendo. ¿Sabes? Yo estoy de vacaciones, qué sé yo, si es pastor, yo soy pastor hermanado, si es evangelista. No. Sí. Tú lo eres, no importa dónde tú estés. Y tú tienes que estar ready para ejercer el rol tuyo. So, en la casa, y eso es una opinión mía, pero yo entiendo que no solamente opinión es necesario. En el Antiguo Testamento se daba mucho énfasis de que a los hijos desde pequeños se les estuviera enseñando los mandamientos de Dios. Al punto de que desde la mañana, tarde, noche, acuérdaselo hasta que hasta que los ocupa. Y nosotros hacemos eso hoy día. Como padres o como hombres, nosotros cogemos a nuestros hijos y le empezamos todos los días, mira, vamos a leer la Biblia juntos. Mira lo que dice la palabra del Señor. Porque la real es, deja a tu hijo solo hacer las cosas, no quiere hacerlo. Sí. A mí, una de las razones que me ayudó mucho fue porque mi padre en las noches se sentaba conmigo a leer la Biblia. Wow. Eso me motivaba, ¿verdad? Sí. O sea, tal vez no le daba tanto énfasis, pero ayudó. Ayudó un montón. Y tristemente ha hecho mucho que la mayoría. Vivimos en un mundo que los padres ni están, ¿verdad? Por el divorcio es tan grande, ya ni están. O pues, no los crían mucho. Pues, a mí me pasó, ¿verdad? Desde chiquito yo nunca tuve una figura paternal o un hombre, ni un hombre en la familia mía. Sí. Era alguien que yo podía... Tú sabes que tener 6, 7 años, intentar de tener una conversación de Dios y te digan, no sé, o tú eres muy joven para esto. Y después yo a mis 6, 7 años decía, a mi familia mayor de 20 y pico años, lo que tú estás haciendo no está mal, no va contra Dios. Y se me quedan, ¿qué sabes tú? Tú tienes 5 años. Y menosprecian, eso es horrible. ¿Qué padre no quisiera que su nene a esa edad hable de Dios? Si a mí, mi nena a mis 5 o 6 años dice, Dios es así, me está, wow, es un milagro, él me está hablando, no soy yo que estoy ahí. Sí. Pero no, lo mío era que yo era el nene que Dios tuvo misericordia en mí, sabiendo de la situación que yo estaba, rápido puso algo en mí desde chiquito, que yo siempre, Dios, como que wow, Dios, siempre me fascinaba. Pero cuando yo intentaba hablar, tener una conversación de Dios, ¡boom! Se caía. Caía horrible. Incluso, antes de comenzar a grabar, estábamos hablando de la importancia, y Pastor, tú lo habías mencionado, de que donde la primera fuente de información acerca de Dios, donde la familia debe recibir esa información, debería ser, en este caso, del padre o del hombre. Sí, ¿qué tú crees? Sí, así mismo es. Y es así porque cuando volvemos otra vez a Primera de Corintios, establece el varón es la cabeza de la mujer, ¿verdad? En este caso estamos hablando de cuando se habla de la mujer, ¿verdad? La esposa, la familia, ¿ves? Entonces, pues, si ese es tu rol, ¿sabes? Quiere decir que si Cristo es la cabeza del varón, pues el hombre tiene que estar constantemente recibiendo de Dios. Eso es como una descarga, ¿verdad? Como un download. Sí. Y está ahí, y entonces, ¿qué hace el hombre? ¿Se queda con eso? No. Ahora le dice, esposa mía, mujer mía, ven acá, te voy a decir lo que Dios me dijo, lo que he aprendido de su palabra, lo que mientras estaba en oración, Él me confirmó. ¿Ves? Que ella tiene que estar escuchando eso del esposo, porque está conectado con Dios, ¿verdad? Por eso es que Primera de Corintios me gusta, porque es que Cristo es la cabeza del hombre.